¿Cuál es la estrategia o la función de estas células en la estrategia del proceso de resistencia y de clandestinidad? La compartimentación que... Bueno, la idea de establecer células pequeñas y compartimentadas es precisamente dificultar la represión de esa estructura piramidal. Los militares franceses que diseñaron la doctrina que permitió la aniquilación del Frente de Liberación Nacional en la ciudad de Argel en 1957 lo tenían muy claro. Y también lo tenían claro los militantes del Frente de Liberación Nacional. En el siguiente sentido, al conformar estas células de 3 miembros, tú intentabas limitar el efecto de la represión sobre la estructura en su conjunto. Si se lograba identificar una célula, la ramificación de los golpes quedaba automáticamente limitada. Esa es la idea. Pero en realidad la barrera de protección que impone o que te otorga esa estructura es de carácter temporal, porque haz cuenta que para esa estructura los franceses diseñaron un antídoto, ¿no? Y el antídoto consistió en reconstruir la estructura completa a partir de la base, utilizando el método de la tortura con el fin de que los miembros de esa célula entregasen la escasa información que conocía cada uno de ellos de la estructura en su conjunto. Entonces, si de manera reiterada tú estás aplicando el mismo método sobre la base de esa estructura, finalmente llegas a la cúpula. Quería dirigirme a ese punto también de lo que fue la represión, sobre todo durante los años 74 y 75, que en un comienzo no fue focalizada, pero luego poco a poco comienzan a aparecer indicios sobre la represión que cae sobre el MIR. Quería que me contaras la conciencia que se tiene de esa represión, porque los golpes habían sido más en regiones que en Santiago, y cuándo comienza, según tu experiencia y también tus investigaciones, la represión hacia el MIR. Oh. Eh, bueno, alguna vez yo hice un seguimiento, si quieres, de asesinatos y desapariciones en Santiago desde el 11 de septiembre en adelante. Y se establece un patrón, logré detectar un patrón temporal bastante curioso. Hay una fuerte represión de carácter masivo que afecta a todos y que está concentrada en los 45 días que siguen al golpe de Estado.
en 11 de septiembre de 1973 al último día de octubre. Las cifras son impresionantes, muertos diarios y por mes. Pero en noviembre se interrumpe. Y noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, asesinatos y desapariciones se reducen significativamente. Entonces, si en Santiago tenías en los primeros 45 días 90 desapariciones por mes, en los siguientes 6 meses aproximadamente, o 7 meses, los asesinatos y desapariciones se reducen en promedio a 3, 2, 1 por mes. Claramente la represión se interrumpe. Y a fines de mayo, de la misma forma abrupta que se había interrumpido en noviembre, se reanuda. Y continúa hasta febrero de 1975. Los peores meses en ese periodo son los de julio y agosto, en los cuales tienes más de 40 desaparecidos por mes. Pero en todos los meses, las cifras de asesinatos y desaparecidos son muy altas. Ese periodo de 10 meses que se inicia a fines de abril termina a fines de de febrero del año siguiente, es el periodo en el cual se realiza la campaña de la DINA contra el MIR en Santiago. De los alrededor de 200 desaparecidos, responsabilidad de la DINA durante ese periodo, 80% son militantes del MIR de Santiago. En los meses previos a mayo del 74, en tu experiencia, ¿se tiene conciencia de la represión focalizada que va a haber sobre el MIR? ¿Y cuándo se empieza a conocer sobre tal vez centros clandestinos, si es que se tenía? Okay. En realidad, el año 1974, el MIR enfrentó 2 campañas represivas realizadas por organismos diferentes que aplicaron o tuvieron objetivos diferentes y aplicaron métodos diferentes. La primera campaña se inició a fines de marzo por parte del CIFA, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Esa campaña terminó aproximadamente en los primeros días de diciembre de 1974. Se inicia con la detención de Roberto Moreno y Arturo Villavela, ambos miembros de la Comisión Política del MIR, y termina con el asesinato de José Bordás, también miembro de la Comisión Política del MIR, el 5 de diciembre
de 1974. La segunda campaña fue responsabilidad de la DINA y se inició un mes más tarde, a fines de abril, y esa campaña terminó en febrero de 1975. Ahí tienes una primera caracterización. Los objetivos de esa campaña fueron diferentes. Mientras que la campaña del CIFA se propuso explícitamente negociar con el MIR una especie de tregua o por medio de la cual la Fuerza Aérea solicitaba al MIR entregar sus armas y a su dirección exiliarse, a cambio de lo cual ofrecía la protección a los militantes del MIR que se quedaran en Chile. La campaña de la DINA tuvo como objetivo explícito la aniquilación física del MIR. Los métodos también fueron diferentes. Mientras en el CIFA, aunque se utilizó la tortura en los interrogatorios a los prisioneros, esta nunca alcanzó la naturaleza ilimitada que alcanzó la DINA. De hecho, el único mirista muerto en la campaña del CIFA fue el último, José Bordas. Mientras que en el caso de la DINA, la tortura sin límites, los asesinatos y las desapariciones fueron la constante. Y como resultado de ese accionar represivo, cerca de 200 militantes del MIR fueron asesinados en Santiago por la DINA.